Así vamos a preparar nuestros corazones para la palabra y vamos a cantar este último canto, Fuente de la Vida Eterna. Nuestro corazón sea anclado a nuestro Dios. Vamos así a recibir al hermano que trae la palabra de Dios en esta tarde. Anhelamos que nuestro corazón sea cada día más de Dios. Amén. Amén. Voy a pedir que pasen los niños para así también hacer oración por ellos. Y el siguiente le voy a pedir que abra su escritura en el libro de Números, capítulo 14. Vamos a orar por los chiquitos. Dear Father in heaven, we thank you so much that we can lift our prayers to you because of Christ's righteousness. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Padre, porque podemos elevar nuestras oraciones por la perfecta justicia de tu Hijo Jesucristo. Amen. And Father, we ask that you would be with our children, that they would also learn your precious word. Te pedimos también, Señor, que seas con nuestros hijos, que tu palabra santa, bendita, Señor, pueda llegar también a sus corazones. Te damos gracias por el Maestro. We thank you so much for the teacher's word. Y te pedimos que seas con nosotros. We ask that you would be with us as we open your Holy Scripture, that you will speak to our hearts. We pray that in Jesus' name. Amen. Amen.
Libro de Números, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 3, y luego del 17 al 24. Y luego en el capítulo 14 vamos a leer solo un versículo. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y vemos la lista del 4 al versículo 16. Y seguimos leyendo en el versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que lo habita, si es fuerte o si es débil, si es poco o si es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿O cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o si es estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Así dice, ¿verdad? Versículo 20. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y en el capítulo 14 leemos un versículo que va a ser nuestro texto clave de esta noche. Versículo 24 del capítulo 14. Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos que seas con nosotros. Gracias por hablarnos una vez a través de tu palabra, de la perfecta redención que tú haces en tu pueblo, y cómo tú nos llamas a entrar a esa tierra prometida. Sé con nosotros, Señor, en esta noche. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. The name of the theme this afternoon, el nombre del tema, it's following God fully, siguiendo a Dios completamente. Following God fully, siguiendo a Dios completamente. Y el versículo clave es el versículo 24. Lo vamos a leer una vez más, considerando otros versículos en estos capítulos que hemos leído. Dice: pero a mi siervo Caleb, dice Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dear church, querida iglesia, hay algo hermoso en estos pasajes que hemos leído.
There was something so graciously, beautifully explained in those chapters that we've just read. Y sin duda tú puedes leerlos y saber que es gracia y misericordia que ha sacado el pueblo de Israel de Egipto. It is grace and mercy that has been beautifully displayed of how God has taken out His people out of bondage, out of slavery, de esclavitud, de sufrimiento de Egipto. Y los ha sacado, como nos dice el texto, con un brazo fuerte. And He has taken them out of being captive with a strong arm. But they must continue, pero deben de continuar hasta esta tierra prometida llamada Canaán. They must continue to this city called Canaan, which the Lord had promised was to be a city full of milk and honey. Una ciudad prometida para este pueblo como una ciudad de leche y de miel. Esto es lo que vemos en los versículos. But the previous chapter, los previos capítulos de Números 10, God's people lived near Mount Sinai. Los capítulos de Números 10 nos dicen que el pueblo vivió cerca del monte Sinaí. Casi por un año, almost for 1 year. Donde se les da algo muy especial. Where they are given something very special. And as you may know, children, tal vez ustedes sepan, realmente conectamos con el monte Sinaí con algo muy precioso que le dio Dios a su pueblo, la ley. He gave them something very special, His law. Two things, dos cosas muy hermosas que les da Dios a su pueblo a través de Moisés. Les da la ley. He gives them the law. Y también les da algo muy especial. Les da el tabernáculo que representaba su presencia con ellos en todo el mundo. He gives them something very special, and that is the tabernacle that would represent a symbol which God would be with them at every instant of the way. Hermanos, qué precioso es eso. Que el Señor, cuando nos da la salvación, no nos deja solos, nos guía hasta el final y nos muestra. Y a través de su perfecta ley, que muestra quién es Dios. Y a través del tabernáculo que es su presencia. And He continues to lead them, los guía, nos dice el libro de Números que por día trae una nube para cubrirlos del sol. During the day He takes them and He covers them with a cloud that they would not be heated by the sun in the desert. And by night He takes a pillar of fire. Y de noche vemos que tiene un pilar de fuego que los guía también. Es un Dios lleno de gracia y de misericordia que los está llevando. Y llegan pronto. And they come to this city. They come to this city that is called Kadesh Barnea. Llegan a esta ciudad, a este lugar que se llama Kadesh Barnea, que está muy cerca de la tierra prometida. They come to this place that is so close, borderline of the promised land. Hagan de cuenta, estaban muy cerca, era por decir la frontera de Laredo, Texas con Laredo, México. Muy cercas. Este lugar, Kadesh Barnea, era un lugar donde el pueblo ya estaba casi oliendo Canaán, viendo Canaán, muy cercas. Podían oler su herencia.
los lugares donde iban a vivir, el fruto que iban a comer. It was so close they could smell the city, so near to them. But before that happens, antes que eso pasara, Dios le dice algo a Moisés. God commands something to Moses before they enter into the city. Antes de entrar a esta ciudad, Dios le dice a Moisés, quiero que me prepares 12 hombres. ¿Cuántos? 12 hombres. Quiero que estos hombres vayan y revisen la ciudad. Estos hombres deben de dar un reporte. Y este reporte nos dice, y eran 6 cosas, y lo leímos, ¿verdad? Dice en el versículo 18 del capítulo 13, que estos hombres traigan un reporte, que nos digan cómo es la tierra. 2, ¿en esta tierra hay pueblo que habite? That report have to have 6 things. First of all, how is the land? Second, is there many people in this land? Tercero, ¿es fuerte o es débil? ¿Cómo se ven? ¿Chaparritos, delgaditos? ¿Podríamos con ellos nosotros? ¿O están muy fuertes, muy grandes? Are they too big or too strong? This is what the report had to have. Es lo que tenía que tener el reporte. Y dice el versículo 18, parte final, ¿son pocos o son muchos? Are they a lot? Are they a few? ¿Verdad? Nosotros si fuéramos a la guerra dijéramos hoy que fueran pocos, porque muchos, ¿verdad? Pero dice que esto es lo que tenía que tener el reporte. Versículo 19, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. Is it a good land or a bad land? This was part of the report they were supposed to give back to the people. Y sigue diciendo, ¿y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Versículo 20. Si es fértil o si es estéril. Si en ella hay árboles o no, esforzados y tomad del fruto del país. So they had a report to give. Tenían un reporte que dar a Moisés, a los líderes y al pueblo. Y es lo que manda Dios a estos 12 hombres que vayan. Y dice la historia que fueron. And the scripture tells us that these spies went to this place. And they were there 40 days. Estaban ahí 40 días. Suficiente tiempo, ¿verdad? More than a month. They were checking out this place. Estaban viendo este lugar por 40 días. Y regresaron con un reporte del cual no era favorable para el pueblo de Dios. It wasn't a favorable report, at least to 10 of them, al menos para 10 de ellos que regresaron. En su corazón como que no era para ellos. And we read, y leemos, versículo 25, verse 25. Here's the report. Imagínate, mandas de tus mejores 12 hermanos de la iglesia. Y 10 vienen diciéndote que no.
Y solamente 2 te dicen que sí. Vamos a ver el primer reporte. Verse 25, we'll see the first report. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esto es el fruto de ella. Hasta ahí está bien. Amén. Sí. Muy buen reporte. Fueron 40 días. Estudiaron lo que tenían que estudiar. They studied what they had to study. Up to now the report is fine. 40 days they were out there, and they say, it is true, a city of milk and honey. Yo cuando leía esto de leche y de miel, yo me imaginaba la leche por las montañas. Decía, wow. Pero realmente era una ciudad muy fructífera, daba fruto rápido. No era tanto de que había leche 2% acá y no había ni miel, ¿verdad? O sea, era una ciudad muy fructífera que Dios realmente la tenía preparada para su pueblo. Era para su pueblo. Hasta aquí el reporte está. Versículo 28, verse 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es... Ok, aquí empieza a describir. Ok, guys. Está todo bien nice, pero allá hay unos gladiators, esos grandotes fuertes, gladiadores. Hay hombres grandes. Y pues, ¿están diciendo la verdad? Pues sí, ¿verdad? Hasta ahí como quieras. El reporte está bien. Están diciendo una verdad. Dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Ok. Y también vimos ahí a los hijos, a los hijos de Anak. Anak tenía hijos pesados, fuertes, buenos para pelear. ¿Sí? Eran expertos en pelear y matar. No eran cualquier soldado. Por eso los menciona bien particularmente la escritura. That's why scripture points it out, because Anak was a warrior of warriors. Era un guerrero de guerreros. Y sus hijos los entrenó igual. Ya empezamos a escuchar el reporte como que están temblando, ¿verdad? Oye, y vimos a los hijos de Anak. Y te puedes imaginar a todo el pueblo empezar a asustar. ¿Anak? Híjole, eso lo vemos en las películas más horrorosas. Yo creo que en ese tiempo, ¿verdad?, asustaban con los hijos de Anak. Y versículo 29, Amalek habita en el Edec. Para acabarla, Amalek también era un pueblo muy fuerte. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. ¡Wow! 3 ejércitos muy fuertes. Deuteronomio 7 habla también de estas ciudades, estos ejércitos que peleaban contra Dios y eran muy fuertes. Y dice, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea que no hay entrada como entrar. ¿Por qué? Porque hay soldados, hay ejércitos muy fuertes todo alrededor. Acabando con los 7 ejércitos muy fuertes está la familia de Anak. Y luego dentro de la familia de Anak, o sea, lo estaban ya haciendo todo como que mejor vamos a quedarnos aquí. Mejor vamos a quedarnos en el border. El border está bien. Creo que es mejor opción. Los 10 decían que nos quedemos aquí, Moisés y Aarón. Come on, son 7 naciones muy poderosas, los hijos de Anak, y a pesar, los hombres que están adentro están muy fuertes, parecen puros gladiadores.
Y el pueblo empezó a desesperarse y a decir, ¿cómo es posible que Dios nos trajo aquí? Hasta aquí. ¿Cómo es posible que ahora hay estos enemigos y no vamos a poder entrar? Y todo el pueblo, the whole people of God, they started getting anxious. They started getting in despair. Empezaron a caer en desesperanza. Perdieron la esperanza. Empezaron a murmurar contra Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto, Moisés? Y todo el pueblo, tú te puedes imaginar un pueblo grande, numeroso, murmurando. Y esto entramos a nuestro primer punto. What does it mean to follow God fully? Nuestro primer punto es, ¿qué quiere decir seguir a Dios por completo? Porque nuestro versículo clave es el versículo 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Caleb decidió ir en pos de mí, irse por completo. ¿Qué quiere decir seguir a Dios? Seguirlo a Él en pos, con todo nuestro corazón. Pues quiere decir, querida iglesia, querido joven, querido niño, quiere decir seguir a Dios totalmente. Habla de seguir a Dios en momentos de oposición. Y todos tenemos diferentes oposiciones en nuestro caminar con el Señor. Esto es lo que Dios está contento por Caleb, porque Caleb lo sigue aún con una oposición de 10 de sus mejores hermanos que habían sido exiliados de esta gran ciudad de Egipto. Y la historia nos dice que cuando esta noticia llegó a los oídos de Caleb, que Caleb y Josué se rompieron sus vestiduras. They rent their clothes, Joshua and Caleb. They could not hear what these 10 friends, spies with them, were giving the report. Y la Biblia nos dice que rompieron sus vestiduras Caleb y Josué, en señal que había dolor en su corazón. Sus oídos no podían creer lo que estos hombres estaban diciendo. Their ears could not believe what these men were talking about. They had such a bad report. Tenían un reporte malo. ¿Y sabes por qué es un reporte malo? Do you know why it's a bad report? Because it strikes in the middle of the heart. Porque le pega al corazón de Dios, que es incredulidad. Unbelief hits at the heart of God. Incredulidad, hermanos, lastima el corazón de Dios. Después de la fidelidad de Dios, tú y yo podemos ver hacia atrás y nunca, un día, un minuto, un segundo podemos decir que Dios ha sido infiel. Nunca. Y es por eso que Josué, this is why Joshua and Caleb, they say, how can you say a bad report? How can you say that against God after He has driven us out of Egypt? Después de que nos ha sacado por Egipto y luego abrió el mar muerto y luego ha mostrado milagro tras milagro tras milagro y todavía ustedes no le creen a Dios. Josué y Caleb rompieron sus vestiduras. Como si le dijeran a estos 10 hombres, ustedes fueron testigos. You 10 were eyewitnesses of what God has done ever since we've been out of Egypt. Why are you now not believing the Almighty God? ¿Cómo es posible que no le crean a Dios?
after he delivered us from the mighty hand of Pharaoh. Después de que nos ha librado de la mano poderosa de Faraón. Este reporte que dan es un mal reporte. No concuerda con lo precioso, lo grandioso que Dios ha sido en nuestras vidas. Querida iglesia, y tú y yo tendemos a dar estos reportes en nuestro caminar. La incredulidad se mete en nuestro corazón, como si Dios no hubiese sido fiel en nuestro caminar. We as these spies creeps into our hearts. And we give such a bad report of God. No, ellos dicen, no, están muy fuertes. They're too strong. It's not possible. No es posible. Las ciudades están muy fortificadas. No es posible. Josué, Caleb, ustedes tienen algo mal en la cabeza. ¿Acaso no los vieron? Didn't you see them, Joshua and Caleb? And you can see Joshua and Caleb renting their clothes and says, no, did you not see the mighty hand of God drawing the sea that we would walk through? Como si estos hombres le dijeran a Caleb y a Josué, ¿acaso no vieron estos hombres fuertes? La ciudad fortificada. Y Josué y Caleb se rompen sus vestiduras y dicen, no, ¿acaso ustedes no vieron con sus ojos cómo Dios abrió el mar y pasamos en seco? Eso es tremendo, iglesia. Por eso Dios dice de Caleb en el versículo 24, que es nuestro texto clave, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Esto es lo que quiere decir que es caminar en pos de Dios. Es caminar cuando hay oposición. Y jóvenes muchachos, la escuela pronto va a empezar. Y vas a tener mucha oposición. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Vas a tener oposición. Pero Dios ama a aquellos como Caleb que dicen no, porque yo tengo un Dios, el cual yo amo y yo sirvo. Y estoy dispuesto a todo. Y se van a burlar de ti. They're going to make fun of you. Because maybe you don't go to parties. O tal vez no vas a fiestas. Tal vez tú no haces cosas que los otros jóvenes hacen. It's okay. You don't need that porque tú encuentras tu satisfacción en Dios. Tú y yo fuimos creados para amar a Dios con todo nuestro corazón. Fuimos hechos a su imagen. And the world thinks, el mundo piensa que estas cosas temporales nos van a saciar. They think these temporal things, they're going to satisfy you. That's not true. These are the voices that God's people hear. Estas voces las escuchamos, las vamos a escuchar en la escuela, en el trabajo y aún a veces aquí en la iglesia. Voces que nos dicen no. Dios no puede hacer eso. Dios no puede cambiarte. Dios no puede hacer eso. Vivimos en un mundo caído. We live in a fallen world. Y de seguro vivimos también en los últimos días. We live in the last days. Y querida iglesia, Dios llama a que salgamos como Caleb todos los días de nuestra vida. God calls for you and I to come out as Joshua and Caleb.
Just recently, maybe a year ago, hace como un año recientemente quería salir una ley donde los niños que supuestamente eran homosexuales podían entrar al baño con niñas y viceversa. Y doy gracias a Dios porque se levantaron varios Calebs, varios Josués y dijeron, no, hay que pelear contra esa ley. Y esa ley se estaba formando. ¿Se acuerdan? Se estaba formando esa ley. Pero se levantaron hombres y mujeres como Caleb y como Josué y dijeron, no, no me gusta ese reporte malo. Hay un reporte bueno. Y querida iglesia, todos vamos a tener oposición en nuestro caminar con el Señor. Seas grande, seas hombre, seas mujer, todos vamos a caminar en oposición. Y Dios nos llama a que caminemos como Caleb, como Josué. Pero en cuanto a mi siervo Caleb y Josué, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice que yo le meteré. Estas voces las escuchamos, querida iglesia. Yo digo que aún en nuestra iglesia hay un libro que se llama Jesus Calling. Se oye muy cristiano y muy bueno. ¿Cuántos lo han leído? Ay, qué bueno. Este libro, Jesus Calling, hace poco se hizo muy famoso dentro de la atmósfera cristiana. Muchas personas cristianas lo empezaron a leer. Y este libro habla de una experiencia de la presencia de Dios. Y dice, la presencia siempre está capitalizada, o sea, en mayúscula. Cuando estás leyendo el libro y lees la palabra presencia, siempre está en mayúscula. It's always capitalized. Y fíjense lo que dice, hermanos. It is about growing closer in relationship to the Lord. Este libro se trata de cómo acercarte más a Dios. Y ahorita van a ver. Y dice, y es algo que todos los cristianos anhelamos, queremos acercarnos a Dios más, amén. Amén. Bueno, dice la escritora, dice que ella usa esta palabra presencia para describir algo tangible en la presencia de Dios. To describe a very tangible feeling of God's presence. En un reciente artículo de CNN, ella dice, in a recent article of CNN, ella dice, I knew that God communicated with me through the Bible. Dice, yo sabía, ella dice en CNN, que Dios se comunica conmigo a través de la Biblia. Amén. Hermanos, amén. Sí se comunica. Y fíjense, no se me vaya a leer este libro, por favor. Bueno, ella dice que Dios se comunica, pero yo quería aún más de Dios. Ahí empezamos a ver, ok, entonces hay algo más poderoso que la palabra de Dios. Ella dice esto: yo quería escuchar la voz de Dios que me dijera a mí personalmente en un tal día. ¡Órale! Allá empezamos a brincar, ¿verdad, hermano? Ya empezamos a brincar. She said, I yearned for more. She wanted more. I wanted to hear what God had to say to me personally on a given day. No le era suficiente la palabra. En el artículo, Alan Miller de CNN le puso el título muy espiritual. Very spiritual. Why? Because she wants to hear God's word physically. La quiere escuchar la voz de Dios. Wow, muy espiritual. No religioso. Not religious. Spiritual, but not religious. He says, attitude fits with the message. This attitude, esta actitud, queda con el mensaje que estamos recibiendo más y más, que es más importante el sentimiento.
que el sentimiento, the feeling, is more pure, es más puro, and perhaps more true, y tal vez más verdadero el sentimiento, than having to fit with doctrine, que tratar de aprender de la palabra de Dios, que tiene mucha doctrina complicada. James Montgomery, un pastor que se levantó como Caleb, dijo: la verdadera pelea en nuestro tiempo, the real battle in our times, en nuestro tiempo, is not against inerrancy, no es contra la inerrancia de la palabra de Dios, o sea que la palabra de Dios es inerrante, que no tiene error. Dice, esa no es la verdadera batalla. Nor infallibility, ni la infalibilidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios no tiene falla. He goes, the real battle, la verdadera pelea de hoy en nuestro tiempo, dice James Montgomery, It's about the sufficiency of the Bible. es de la suficiencia de la palabra de Dios. Y por eso este libro se hizo muy famoso. Porque muchas personas empezaron a decir, pues la Biblia está bien y todo, pero yo le entiendo más a este libro. Porque habla de la presencia de Dios. Me siento más cerca que la palabra de Dios. No tiene poder, no es suficiente. Y cuidado con que pensemos así. We will either rely on the sufficiency of the Bible, o nos vamos a mantener, hermanos, y siempre ser asombrados por la preciosa palabra de Dios, de que es más que suficiente. O dice este pastor, o aquellos que no creen a Dios van a ir tras libros como este de Jesus Calling, donde creerán que ese libro es mucho más, y tirar la palabra de Dios. Este autor, que es mujer, una mujer muy estudiada, ella enseña que la palabra de Dios es inerrante e infalible. She teaches that it is inerrant and infallible. Pero ella también dice que no es suficiente, that it's not sufficient. No era suficiente para ella ni su familia. Y también ella enseña que no es suficiente para todos aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Wow. Ve conmigo a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Este texto solo refuta todo lo que dijo esta mujer. This text alone refutes everything that this woman said. ¿Lo tienes? Sí. 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Basta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, ¿hay algo más que suficiente de la palabra de Dios? No. Es infalible, es inerrante y es suficiente para saciar al más sencillo y al más intelectual, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Pero también debemos seguir a Dios no solo en oposición, sino también todos los días. ¿Cuántos de ustedes tienen menos de 20 años? Levante su mano. A ver, levante. No, hermano Martín, ¿qué pasó? ¿Cuántos? Levántela bien, los de menos de 20. ¿Los de más de 20? Qué hermoso. Hermanos,
en ese mismo lugar lo quiero ver en 20, 40, 60 años. O más cerca, si quiere acérquese más. Qué hermoso, ¿verdad? How beautiful it is to see a brother in the church and see them 10, 15, 20, 30 years later in the Lord. Yo me gozo ir a la iglesia de Cerrado y ver a muchos hermanos que aún están aquí. What about Caleb? Y Caleb? What about him? Go with me, Joshua 14, 7 through 12. Joshua 14. Look at this. Joshua was 40 years old cuando entró a esta ciudad como espía. He was 40 years old when he entered this city to be a spy. Now look at him. 40 years later, 40 y 40, ¿cuántos son? 80. Tú pensarías, ya se le olvidó la promesa a Caleb. He forgot about the promise. Well, look at him what he says in verse 7 through 12. Cuando lo tenga, dígame. Josué 14. Dice así: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios, esta es la noticia que yo tengo de ti. Ese pueblo es pan comido. We'll eat them up, God. They're nothing. Oh, Lord. Oh, Lord. No, man, es pan comido, Lord. They're nothing. We're going to take them like this. Qué bonito reporte, hermanos. Qué hermoso reporte cuando tú escuchas eso de un joven que están peleando, que están luchando, que se están levantando en el poder de Dios. Y dice Josué, versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, a mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras. ¿Cuántos años tenía ahora Caleb? 85 years old. ¿Quién de aquí tiene 85 años? No se cree, no levante la mano. Pero hermanos, fíjate lo que está diciendo Caleb. Look at what Caleb is saying. I'm 85 years old now. And that promise that you made me 45 years ago, I want it now. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han esperado una promesa a 45 años? No, ¿verdad? Y desde lejos que la hubiéramos dejado. Caleb la quiere ahorita. Dice el versículo, la parte final: cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad 85 años. Oh, wow. Fíjese, yo estaba leyendo esa parte y ya está grande. No está grande. Fíjese lo que dice el versículo 19, 21, es 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaqueos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo. ¡Qué humildad de hombre! Claro que Jehová estaba con Caleb y Josué. Dice su palabra que a los soberbios Jehová resiste, pero a los humildes Él se acerca. Y Él dice: quizá Dios esté conmigo. Hermanos, 45 años y Caleb y Josué seguían en la obra del Señor. Qué hermoso, amén. Esto quiere decir que cuando Dios decía, como mi hijo Caleb venía en pos de mí, hay que venir con Dios cuando hay oposición. Hay que venir a Dios todos los días de nuestra vida, como lo hizo Caleb, como lo hizo Josué.
Dice la parte final: quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Amén. Así es como seguimos a Dios cuando hay oposición. Todos los días de nuestra vida, hermanos, y con todo el corazón. Con todo el corazón. Cuando vayas a entregar algo al Señor, hazlo con todo el corazón. Cuando te vas a preparar por un especial, hermanos, prepárate con todo tu corazón en tu casa. Toma unos 30, 40 minutos y dice: Señor, yo te quiero entregar este canto. Lo quiero hacer con prepararme con todo mi corazón. Hermanos, Dios se alegra. Lo honramos cuando nos preparamos con todo el corazón. No le des algo a medias. No le des algo con 3/4. Dale algo con todo tu corazón, como lo hizo con Caleb. Así es como Dios se agradó de Caleb, porque Caleb en oposición lo honró. Porque Caleb, cuando era tiempo de que estaba envejeciendo, Caleb dijo: Señor, yo estoy todavía fuerte. No me llames viejito. Señor, ¿sabes qué? Mi fuerza es la misma que tenía cuando tenía 40 años. Qué tremendo, ¿eh? Algunos ya tenemos un poquito más de 40 y no nos sentimos como los de 40. Uy. Qué hermoso honró Caleb a Dios. Qué hermoso reporte tenía de Dios. ¿Por qué debemos caminar en pos de Dios? Ya vimos cómo caminar en pos de Dios. How to fully walk before God. Ahora, why? ¿Por qué? Why are we to follow God fully? ¿Por qué debemos ir en pos de Dios completamente? Why? The Bible also tells us why. Y la Biblia también nos dice por qué. Si regresas conmigo a Números. This is our second thought, nuestro segundo pensamiento, y con este terminamos, querida iglesia. ¿Por qué debemos seguir a Dios? ¿Por qué debemos de ir en pos de Él? Why are we to follow God fully? Verse 22 and 23. Versículo 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Por qué debemos oír la voz de Dios? Primeramente porque es una advertencia. Dios advierte. Dios siempre abre las puertas de misericordia, de gracia, para que tú y yo escuchemos y digamos: si es cierto, Señor, yo estoy mal, tú estás bien. Eso quiere decir que es parte del arrepentimiento, que cuando yo estoy caminando mal, Dios me manda a que yo me arrepienta y me dé una vuelta de 180 grados y diga: Señor, yo estaba mal, tú estás bien. Porque Dios advierte. Antes de la justicia hay misericordia y gracia. Dios advierte. Es por eso. Es por eso que debemos seguir a Dios.
En el libro del peregrino, El progreso del peregrino, en the book of the Pilgrim's Progress, hay un hombre en una jaula, an old man, parece un profesor con lentes, en una jaula de un pájaro, por decir que supuestamente era muy grande. Ahí está este hombre doblando su cabeza, y Christian entra a este lugar. Y el personaje que está guiando a Christian le dice: pregúntale algo a ese hombre. Este hombre está encarcelado. Parece ser que este hombre perdió toda esperanza. Está muy triste. Sus ojos aún no los puedes ver porque él está mirando hacia abajo con una triste, intensa tristeza en su corazón. Ha caído en desesperanza. Intérprete le dice a Christian: ven para que hables con este hombre. Y Christian, la primera pregunta que le dice a este hombre: what were you once? Le dice Christian a este hombre que está encarcelado: ¿qué eras tú antes? Y este hombre contesta: yo era un hombre muy floreciente. I was a very flourishing professor. Era un profesor muy intelectual, muy floreciente, no solamente conocido aquí, sino en muchos lugares. Y yo iba hacia la ciudad celestial. Pero algo pasó. Y le dice Christian: oyes, pero ¿por qué estás aquí ahora en esta jaula? Y Christian, y le dice a este hombre: porque yo dejé de orar y velar. Descuidé mi alma. Dice: I left off to prayer and to watch for my soul. Y me permití todas las cosas de este mundo. And I started to lay hands on the things of this world. I sinned against the light of the word. Pequé contra la luz de la palabra. And the goodness of God. Y la bondad de Dios. I have grieved the Spirit. He entristecido el Espíritu Santo, dice este hombre. And he is gone. Y ya se ha ido. I tempted the devil, tenté al diablo, and he has come to me. Él ha venido a mí. I have provoked God to anger. He provocado a Dios en enojo. And he has left me. I have so hardened my heart that I cannot repent. Endurecido tanto mi corazón que no me puedo arrepentir. Y Christian le dice: pero el Hijo de Dios se puede perdonar. Escapa a él, corre, pregunta. Y él dice: el Hijo de Dios. Dice: el Hijo de Dios yo lo he crucificado otra vez, muchas veces, con mi carne. He rechazado su presencia, su persona, sus oficios de rey, sacerdote y de profeta. He rechazado su justicia. I have despised his righteousness. I have counted his blood as an unholy thing. He contado su sangre como algo que no es digno. Y luego le dijo el intérprete, el hombre que lo llevó adentro: Christian, recuerda a este hombre en tu caminar, para que no te olvides de irte a la derecha o a la izquierda, sino que llegues hasta la ciudad celestial. Interpreter tells Christian, I want you to remember this man in his misery state. Remember him, Christian. Acuérdate de él, Christian. Porque habrá momentos que quieras ir a la derecha o a la izquierda. Pero hay que seguir hacia adelante, hacia la tierra prometida. Querida iglesia, ¿por qué?
¿Por qué caminar en pos de Dios? Porque Dios nos advierte y también porque viene un juicio. Viene un juicio de Dios. Nos olvidamos de esto. Dice el versículo 28 del capítulo 14. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Imagínate, tú estás escuchando esto. Tu hijo tiene 10 años y tú tienes 45. Te pregunta tu hijo, papá, ¿lo que acabó de decir Moisés es cierto? Tú puedes ver a todos los papás agachando la cabeza y decir, sí, hijo, yo murmuré contra Dios. Y yo voy a morir en este desierto. Qué triste. El juicio de Dios pensamos que nunca vendrá. Jugamos a la iglesita. Yo quiero cuando yo vengo, yo hago esto, yo hago lo otro. Que al cabo, Dios se tarda. Dios se tarda. Todo va a estar bien. Dios es un Dios de amor, no de justicia, por favor. Pero sigue leyendo lo que dice. Versículo 21, versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué de Nun. Qué duro. ¿Y qué le va a pasar a los hijos? Wow. Nos duele cuando nos dan a nosotros, amén. Pero yo creo que nos duele más cuando nos dan a nuestros hijos, ¿verdad? Wow. Levanta tu mano si eres papá o mamá. Qué palabras tan duras de Dios. Mira lo que dice el Señor. En cuanto a vuestros hijos, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿Es cierto, papá? ¿Es cierto, papá, que despreciaste lo que Dios te quiso dar? Hermano, qué tremendo es esto. Que no solamente vamos a morir en el desierto, sino que también van a llegar a nuestros oídos, but also to our ears. You will hear your child. Oír decir a tu hijo, papá, despreciaste lo que Dios te quería dar. Es un juicio difícil. Es un juicio duro. Y es que por eso debemos, this is why we should come. Es por eso que debemos de venir a Dios. Pero también hay algo muy hermoso en la escritura. Dice el versículo 21, léelo conmigo. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Qué hermoso este pasaje. Porque tú y yo que vivimos en el tiempo donde
el canon de la preciosa palabra se ha cerrado de los 66 libros y entendemos un poco más la escritura, sabemos que esta plenitud se llenó en Cristo. You and I who have a more knowledgeable of Scripture, we understand that through Christ, this perfect seed was to be established and His kingdom would come. Y su reino vendría, un reino sin igual, en la persona de Cristo Jesús. In the person of Jesus Christ, quien sus oficios los hizo a la perfección. Su oficio de profeta, sacerdote y rey. Esta es una gran bendición que tú y yo podemos entender. El cristiano de este tiempo que por la gracia de Dios y el Espíritu Santo quien nos revela la preciosa palabra de Dios a nuestros corazones. Podemos entender más. Y terminamos con el versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Imagínate, tú y yo somos Caleb, hermano, qué contentos, amén. Hermanos, y quiero decir, hermanos, que hay un más grande Caleb, un más grande Josué que se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tal vez tú aquí estás sentado. Y voy a usar esta palabra. Esta palabra tiene un significado erróneo en nuestro tiempo, pero esta palabra, a ver si me acuerdo de ella. No me acuerdo, pero me voy a acordar antes de que termine. Tal vez hay alguien aquí que no conoce al Señor, o que se ha sentado en una banca por mucho tiempo y que realmente no conoce a este Jesús, a este Salvador, a este hombre que llena el corazón como la llenó de la mujer samaritana, que le dijo: ¿quién eres tú? Yo sé que tú eres un profeta. Y Jesús le dijo: no, si supieras a quién le estás pidiendo agua de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría esa agua. Tanto que esta mujer trajo a toda la ciudad versículos después. Tal vez hay alguien aquí que no conoce realmente al Señor, y que como yo estuve mucho tiempo sentado en una silla así por 35 años, creyendo que ya era converso porque mi papá era pastor, creyendo que ya era converso porque yo casi literalmente nací en la iglesia, creyendo que era converso porque tocaba instrumentos, porque fue líder de jóvenes, de niños, creyendo que todo eso me iba a justificar delante de Dios. Y sabes que Dios me enseñó algo muy hermoso. Me cegó por medio de un médico en Reynosa, y yo le doy gracias a Dios por ese médico que me dio un medicamento y me cegó por una semana. Y no lo entendía en aquel entonces, pero ahora lo entiendo y le doy gracias a Dios. Yo creía que Dios me debía a mí. Creía como el joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Como si ese joven rico podría comprar la vida eterna, el cual él pensaba que sí, porque en sus bolsillos tenía muchas justicias, tanto que hasta los discípulos decían: este la tiene que hacer al reino, porque este sí está tremendo, este sí la va a hacer. Y Jesús, que es Dios, lee su corazón y empieza con el primer mandamiento, y con mucha misericordia le dice a este joven rico: no le dice así, pero tú y yo sabemos qué es lo que quiere decir. Vamos a empezar con el primer mandamiento. Paz,
Amarás al Señor con todo tu corazón, todas tus fuerzas y toda tu alma. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el primer mandamiento lo pudo cumplir. Lo quebró. Lo quebró. Hermanos, cuando Dios te quiebra, déjate quebrar. Lo quebró, pero se mantuvo de pie. En su orgullo se puso triste y se fue. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando Dios te muestre quién eres a la luz de su palabra. Y digas, ¿qué importa que digan que yo soy Rubén? ¿Qué importa? Rubén no es nada. A algunos les importa más su apariencia, su dignidad, que estar bien con Dios. A este joven le pasó así. Quiero regresar al menos un día de estos y buscar a este doctor y darle las gracias, porque me mostró Mateo 5:3. Yo nunca me hubiera visto como una persona perdida, hijo de pastor, sirviendo al Señor toda mi vida. Pero el Señor me dijo, Rubén, ¿tú crees que yo te debo a ti? Tú me debes a mí. Y esa es la única manera, hermano, joven, amigo, que tú puedes agradar a Dios. Rindiendo tu vida completamente al servicio de Dios, arrepintiéndote de tu vana manera de vivir y vivir como Caleb. No se puede vivir como Caleb fuera de la gracia, del perdón, de la misericordia de Dios. Porque tú y yo, trabajando 1,000 de millones de años, nunca podríamos ganar lo que la preciosa cruz ganó en el perfecto sacrificio de Jesús. Qué hermoso escuchar estas palabras de Dios hacia nosotros. Pero a mi siervo Rubén, por la gracia de mi Hijo Jesucristo en él. Hermanos, la gloria no fue para Caleb, fue para Dios. Porque fue la gracia de Dios, la preciosa obra redentora en Caleb, en su corazón, que lo hizo caminar hasta dentro de la tierra. Y es precioso porque el más grande Caleb, el más glorioso Josué, es más, Josué quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Hermanos, Jesucristo nos va a llevar a la tierra de Canaán. Dice Jesús en Juan 10, Padre, a todos los que me diste, a todos los que tú me diste, aquí están, menos el hijo de perdición que ya estaba proclamado, que me iba a negar. Pero a todos los que me diste, aquí están. Hermanos, el más grande Josué, el más grande Caleb, a ti si no conoces a Jesús, arrepiéntete y búscalo como tu Señor y Salvador. Y Él te llevará a esa tierra de Canaán. Mi deseo es que Dios te bendiga, que sigamos adelante.